Bienvenidos a esta videolección, cuyo título es Elección entre BAN o TIR. En esta videolección queremos reflexionaros acerca de qué es mejor en un proyecto. Si elegirlo en base a, en la elección entre dos proyectos, si es mejor elegirlo en base a cuál tiene mayor BAN o será mejor elegirlo en función de cuál tiene mayor TIR. Está claro que si esos dos proyectos, en el estudio de esos dos proyectos, uno de los proyectos ya tiene mayor BAN y mayor TIR que el segundo, la decisión está clara. Pero, ¿qué ocurre en el caso de que estemos realizando dos proyectos y uno da una mayor BAN con una menor TIR y el otro proyecto da un menor BAN pero con un mayor TIR? Esto es lo que queremos haceros reflexionar en los siguientes minutos y para eso nos vamos a apoyar en el ejemplo del caso Bitgroup. A nivel de resumen, vemos que la alternativa A nos proporciona un BAN con una tasa de descuento del 10% de casi 34.000 euros y una TIR 22%, mientras que la alternativa B nos ofrece un BAN de 22.000 euros y una TIR del 27%. En función de si escogemos el criterio de BAN, elegiríamos un proyecto, pero si escogemos el criterio de TIR, elegiríamos otro proyecto. Pues hay que reflexionar sobre esta divergencia en la elección de ese proyecto. Hay una serie de motivos por los que podemos argumentar que es mejor elegir el BAN. Y hay una serie de motivos que nos argumentan que es mejor elegir el TIR. Para los que defiendan la alternativa A basada en un mayor BAN, diríamos que el BAN genera un incremento de valor a nivel absoluto. Implica que el beneficio, en términos absolutos, la creación de riqueza, es mayor en un caso que en otro, con lo cual es más favorable. Si nos centramos en ese enfoque de términos absolutos, si tenemos suficiente capacidad financiera, si tenemos una prioridad de maximizar los beneficios, si somos capaces de gestionar ese riesgo que conlleva ese proyecto, pues parece claro que el BAN un mayor BAN es mejor criterio. Pero nos centraríamos en el proyecto con mayor TIR, porque el TIR nos da un incremento de valor en términos relativos. Es una posición más, si tenemos una necesidad de ser más conservadores, ¿no? de minimizar el riesgo, en este caso la variable TIR será la elegida y lo elegiremos cuando tengamos limitaciones financieras, cuando se prefiera un proyecto con menos riesgo, ¿de acuerdo? Financiero, económico. Es decir, la TIR nos da mayor margen para variaciones que tengamos pues de la tasa de actualización o de los resultados que obtengamos. Con lo cual, en función de qué estemos priorizando, si maximizar los beneficios a nivel absoluto, elegiríamos el BAN, y si nuestra intención fuera minimizar los riesgos, ser más prudentes, pues elegiríamos un proyecto con mayor TIR. Aún así, podemos reflexionar un poco más sobre este caso variando las tasas de actualización. Hemos visto que en este caso la BAN que hemos calculado en los dos proyectos se basaba en una tasa de actualización del 10%, pero podemos reflexionar sobre qué ocurriría con esos BANs y con esos TIRs si en lugar de esa tasa del 10% pues tuviésemos una tasa de actualización mayor o una tasa de actualización menor, ¿no? En esta tabla pues podemos ver que si tuviéramos una tasa del 20% de actualización, en este caso el proyecto A tiene un menor BAN que el proyecto B, pero si esa tasa es del 15%, el proyecto A continúa teniendo un BAN mayor que el proyecto B, ¿no? Es decir, que ya empezaríamos a dudar y no estaría tan claro. Hay como unas curvas de valores del BAN en los que se cruzan en un momento determinado. La siguiente transparencia podríamos ver esos datos. Vemos aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que si calculamos el TIR marginal, ¿de acuerdo? Es simplemente teniendo en cuenta los flujos de caja, los diferenciales que existen entre ellos, entre esos flujos de caja de los dos proyectos, veríamos que esa TIR marginal es del 17,24%. Es decir, que si tomamos la tasa de actualización del 17,24%,
Si la hacemos superior, la tasa de actualización, pues nos es más interesante el proyecto B. Pero si esa tasa de actualización la disminuimos, la hacemos más pequeña, pues será más interesante el proyecto A. Bien, entonces, ¿qué información adicional nos está aportando la TIR? La TIR ya sabemos que es el límite del coste de capital que podemos soportar. Si para nosotros, si estamos teniendo una TIR relativamente baja respecto al coste del capital, pues está claro que ante variaciones del coste de capital podríamos hacer que el proyecto fuera con un BAN negativo, ¿no? Con lo cual, en función de cuál sea nuestro perfil de riesgo, pues elegiremos un mayor BAN o una mayor TIR. A modo de resumen de estas consideraciones del BAN o el TIR, para aceptar o rechazar un proyecto, BAN y TIR, los dos ratios son perfectamente utilizables, pero tenemos un problema cuando nos da soluciones contradictorias. Si lo que queremos es gestionar el riesgo, minimizar el riesgo, entonces el indicador TIR será el prioritario. Pero si el riesgo es poco significativo o hablamos de una capacidad financiera por parte de la empresa, el BAN será fundamental. Es decir, que el TIR es el límite del coste de capital que podemos asumir para que el BAN sea positivo. También hay que tener en cuenta otro tema, que para niveles del TIR relativamente elevados, 23, 25, 30%, pensamos que estas diferencias entre TIRs del 27 y del 29% son poco relevantes. Será difícil que lleguemos a tener un coste de capital de ese tamaño. En cambio, si tenemos TIRs más reducidas, del orden del 10, del 12, del 15%, a estos niveles sí que será importante tener en cuenta el proyecto, el nivel del TIR de ese proyecto, porque como ya estamos muy cercanos al valor del coste de capital, querría decir que variaciones de ese coste de capital podría hacer que ese proyecto entrase con un BAN negativo. Y con esta última gráfica que ya hemos comentado anteriormente para calcular el TIR marginal, daríamos por finalizada esta videolección en la cual hemos reflexionado acerca de qué es mejor o en qué circunstancias elegiríamos un mayor BAN o un mayor TIR.